Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Hola familia, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro devocional del día de hoy. En esta mañana yo quiero invitarles a que meditemos en torno a lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 a partir del versículo 41. Hoy vamos a hablar acerca del testificar de Cristo a todos. Y aquí nosotros nos vamos a encontrar con los primeros discípulos de Jesús y creo que ya lo hemos visto en otras ocasiones. Pero yo quiero hacer un hincapié en cómo un verdadero discípulo de Jesús o una persona que verdaderamente ha encontrado en Jesús el Cristo, ha encontrado en Jesús el Señor y el Salvador, es una persona que va a replicar el mensaje. Muchos de nosotros nos preguntaremos por qué la iglesia primitiva tuvo una expansión tan monumental, o sea, en tan poco tiempo se multiplicaban de una forma tremenda y aún habiendo tanta persecución. Y era porque ellos tenían muy claro a quién habían encontrado, a quién habían recibido en sus corazones. Nosotros tenemos que tener muy claro que nosotros hemos recibido, a quién hemos recibido nosotros en nuestro corazón, quién es Jesucristo para nosotros. Nosotros tenemos que comprender que Jesucristo es la luz, Jesucristo es el pan de vida para nosotros, Jesucristo es el Cristo, el Cordero de Dios, Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Jesucristo es la consumación de todas las promesas del Antiguo Testamento y que en Jesucristo usted y yo estamos completos. Cuando usted y yo entonces vemos el llamado de los primeros discípulos, vemos cómo ellos se multiplicaban de rápido. Y aquí solamente en 3 versículos vamos a ver cómo ellos no se quedaban callados. Y muchas veces nosotros nos quedamos callados. Nosotros nos da pena testificar de Cristo. Nos da pena decir que somos cristianos. Nos da pena decir que vamos a una iglesia. Nos da pena decir que nuestra vida está regida por lo que dice la palabra de Dios. Aunque esto nos va a llevar a estar en contravía de los estándares que coloca este mundo. Cuando usted y yo vemos en la palabra de Dios, Jesús comienza su ministerio, es bautizado por Juan el Bautista y él gana sus primeros 2 discípulos, que son discípulos directos de Juan el Bautista, que son Andrés y son Juan el Apóstol, el evangelista. Luego, si usted y yo vamos al versículo 40, nos damos cuenta que Andrés es hermano de Simón Pedro. Pero mire lo que viene en el versículo 41. O sea, Andrés una vez se va a compartir con el maestro. En el versículo siguiente dice, y halló a Simón y le dijo, hemos hallado el Mesías. Vea lo que está él testificando. Hemos encontrado el Cristo. Y no solamente le dijo, versículo 42, le trajo a Jesús. Y allí entonces comienza la vida de uno de los más grandes apóstoles que tuvo Jesús y que fue fundamental para la edificación de la iglesia o del cuerpo de Cristo. Recuerde que cuando hablo de iglesia no estoy hablando de instituciones, estoy hablando del cuerpo de Jesucristo. Todos aquellos que regimos, la vida nuestra es regida por lo que la palabra de Dios dice y creemos en Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Entonces, Pedro llega y luego dice que en el versículo 43 dice que luego Jesús va a Nazaret. Y en Nazaret Jesús llama a Felipe, ¿sí? Y solamente a Felipe le dice, sígueme. Y entonces en el versículo 45 nos vamos a dar cuenta que con tan poco tiempo de Felipe estar siguiendo a Jesús, con solamente decirle sígueme,
a renglón seguido, versículo 45, dice que Felipe va y anuncia acerca del Cristo a Natanael. Y dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Mire entonces la contundencia con la que los discípulos de Jesús presentan a Jesús. Y muchas veces usted y yo nos quedamos sin palabras para poder compartir de Jesús. Ay, es que yo no sé cómo compartir ni cómo decir. Hay que hacerlo sencillamente. ¿Quién es Cristo? Cristo es el Mesías, Cristo es el Salvador, Cristo es el Cordero de Dios, el que restaura nuestra vida con nuestra comunión con el Padre. Jesucristo es el que nos lleva al Padre, es Él el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie va al Padre si no es a través de Él. No podemos ser salvos sino a través de Jesucristo. Pero muchas veces titubeamos a la hora de decir quién es Jesucristo. Y por eso no lo decimos, porque no lo tenemos claro en nuestro corazón. Usted y yo tenemos que hacer una tarea. Y es, tenga usted claro en su vida a quién está siguiendo. A Jesucristo, al Señor y el Salvador. Aquel que se entregó en la cruz por amor a ti y a mí. Nosotros seguimos a Jesucristo, que es la promesa desde Génesis 3:15, donde Él nos iba a volver en amistad nuevamente con Dios. Si usted y yo tenemos claro eso y sabemos el tesoro que hemos hallado, entonces usted y yo vamos a compartir de Cristo Jesús. Andrés, Juan, Pedro, Felipe, Natanael entendieron que habían encontrado a Jesús, del cual hablaba las Escrituras, que habían encontrado al Maestro, que habían encontrado al Mesías, que habían encontrado de aquel del cual Moisés había escrito, el profeta, ¿sí? Entonces, si usted y yo tenemos muy claro esto, nosotros no nos va a dar pena compartir. Y lo vamos a hablar con propiedad, porque sabemos que solamente en Cristo usted y yo podemos estar completos. Porque por la ley nosotros somos incapaces de podernos acercar a Dios. No es a través de ritos, no es a través de que usted vaya a ceremonias. Es a través de la intimidad que usted tenga con Cristo Jesús. De que usted establezca una relación entre discípulo y maestro. Para así entonces disfrutar de todas las cosas que Él nos quiere enseñar. Y Él no nos ha dejado solos. Él nos ha dejado el Espíritu Santo de Dios. Y en el Espíritu Santo de Dios es el que nos va a llevar a nosotros a entender todas estas cosas que para el mundo le son ocultas. Pero usted y yo, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a poder comprender verdaderamente quién es el Cristo en nuestras vidas. Cuál es su propósito en nuestras vidas y cuál es el propósito del Cristo en las vidas de los demás, de los que nos rodean. Y así entonces poder construir una nueva sociedad. Una sociedad que no venga desgastada, una sociedad que no se esté desintegrando, sino más bien una sociedad que sea conservada por la sal de Cristo e iluminada en medio de las tinieblas por la luz que viene de Cristo. Familia, la invitación es: no nos quedemos callados. Sigamos el ejemplo de Andrés, sigamos el ejemplo de Felipe, sigamos el ejemplo de todos los apóstoles, aún los testimonios que tenemos en Hechos de los Apóstoles, donde nos hablan de cómo ellos compartían y ganaban y hacían la iglesia que cada día se expandiera más. Hagamos esto, compartamos, invitemos, insistamos de que las personas conozcan al Cristo resucitado. Yo los invito a que oremos. Mi buen Dios, yo te doy muchas gracias por lo que tú hoy nos hablas en tu palabra, Señor. Como, papá, personas que te conocieron y que tuvieron tan claro con quién se habían encontrado, que se habían encontrado con el Mesías, que se habían encontrado con el Rabí, que se habían encontrado con aquel del cual habían hablado la ley y los profetas, aquel del cual Moisés anunció, aquel el cual se había prometido desde el Antiguo Testamento, Cristo Jesús,
resume todas las promesas. Y de aquí en adelante, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra vida eterna, Él es el que nos lleva al Padre, Él es el que nos hace partícipe del reino de los cielos. Familia, orémosle a Dios y digámosle, permítenos conocerte a ti más y más, Señor. Que tu Espíritu Santo me dé sabiduría, que tu Espíritu Santo me dé discernimiento, que tu Espíritu Santo me abra mis ojos que están cegados por el pecado, que están cegados por las malas enseñanzas. Necesito aprender más y más de ti. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y nos quedamos en tu presencia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Familia, que Dios les bendiga. Muchas gracias por conectarse con nosotros. No olviden compartir estos devocionales con sus familiares y con sus amigos. Compartamos y testifiquemos del Cristo que usted y yo seguimos. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.